Entonces ya estamos en otra sesión más. Son 3 sesiones hoy día. O sea que este déjà vu nos va a pasar 3 veces. Ya, listo jóvenes, entonces ya que han regresado, ¿verdad? Espero que hayan regresado la mayoría. Vamos a seguir examinando dónde nos quedamos. Ya, entonces nos habíamos quedado que este era 0 y que este era 1, ¿verdad? Y que íbamos a imprimir el elemento que se encontraba en el arreglo cuentas en la posición 0,1. O sea, fila 0, columna 1, lo que representaba el primer país, ¿verdad? Segunda medalla. Ya, imprimimos la segunda medalla, ¿verdad? Y luego acumulamos en total, que tenía el total de medallas de oro, más cuentas de I, de I sub J, es decir, cuentas del elemento de las medallas de plata del país de Canadá, y se sumaban con las anteriores que eran de oro. Déjenme admitir a sus compañeros ahí. Ya, entonces aquí se va acumulando, ¿verdad? Luego llegamos aquí al final del for más interno, regresamos a la cabecera, J que vale a 1, ahora se hace 2, 2 todavía es menor a 3, por lo tanto ingreso en el ciclo me voy a imprimir lo que está en el arreglo de cuentas en la posición I sub J. ¿Y cuánto vale I? I vale 0 y sub J vale en este caso 2. Entonces voy a traer lo que esté por allí, lo voy a imprimir y luego en total voy a acumular el total que ya tenía, que tenía el total de las medallas de oro y el total de las medallas de plata, más el total de las medallas de bronce. Porque esta posición, ¿verdad? 0,2 representa las medallas de bronce. Y eso lo voy a acumular aquí. Luego esto de aquí termina el fin del bucle, ¿verdad? J se hace 3, pero como 3 no es menor a 3, entonces ya no se repite y regresa por acá. Y por acá imprime el total. ¿Qué tiene total? Total tiene el total de todas las medallas de oro, de plata y de bronce de Canadá, ¿verdad? Que están en la posición de índice 0. Una vez que se imprime el total, llego hasta acá, ¿verdad? Y este es el final del for, por lo tanto regreso a la cabecera, ahí que valía 0 le sumo 1, ahora ahí vale 1, 1 es menor que 7 y por lo tanto imprimo por aquí, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir el elemento I del arreglo países, ¿no? El elemento I del arreglo países, pues, es, I en este caso vale 1, tendría que regresarme arriba para ver cuál es el país. En este caso el país es China, China es el país número 2 allí, ¿verdad? Aunque estamos accediendo con el índice 1, eso a veces nos puede marear un poquito. Ya, una vez que imprimo China, ¿verdad? Total, que lo voy a utilizar para calcular el total de las medallas de Canadá, ahora lo vuelvo a hacer 0. Lo hago 0 y luego ingreso a este for que va a ir desde J igual 0 hasta J menor a 3, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Voy a imprimir, en el primer ciclo, voy a imprimir el elemento del arreglo de cuentas que está en la posición I sub J, ¿no? Donde I vale 1 y en este caso, como es el primer ciclo, del segundo ciclo de I, J vale 1, perdón, vale 0. Entonces, I vale 1, J vale 0. Esto quiere decir que esto me va a regresar el total de medallas que se encuentra, o el número que se encuentra en el elemento de la fila número 2 de la columna número 1 de cuentas que representan las medallas de oro de China. Y luego acá total que por primera vez en este segundo ciclo venía con 0, va a ser igual a 0 más el total de medallas que se encontraban allí, en las que representan las de oro, ¿no? En I igual 1 y J igual 0. Se acumulan aquí, llego al final del bucle más interno, regreso a la cabecera, a J le agrego 1, se hace, valía 0, ahora se hace 1, 1 es menor que 3, y imprimo, que voy a imprimir
el elemento que se encuentra en el arreglo bidimensional cuentas, ¿verdad? De I igual 1 y J igual 1, que corresponden a las medallas de plata de China. Luego, a total, que tenía el total de oro de China, ahora le voy a sumar el total de plata de China, llego por acá, ¿verdad? Me voy de nuevo a la cabecera, incremento J, ahora se hace 2, 2 es menor que 3, por lo tanto imprimo el elemento que se encuentra en la posición 1, 1, 2, que vendría a corresponder a las medallas de bronce de China, ¿verdad? Lo muestro por pantalla y luego total, que tenía el total de medallas de oro y de plata de China, ahora le sumo las de bronce de China. Luego llegó el for, ¿verdad? J que valía 2, ahora se hace 3, 3 no es menor a 3, por lo tanto entonces ya no repito este for, porque la condición de repetición ya no se cumple. Salgo a la siguiente instrucción donde me dice que imprima el total, y total tiene el total de medallas de oro, plata y bronce de China. Regreso por acá a este for, ¿verdad? En este for ahí le incremento 1, valía 1, ahora se hace 2. 2 todavía es menor que 7 y por lo tanto imprimo el país que está en la posición de I, que en este caso es 2, que vendría a corresponder al tercer país, ¿verdad? Y así repito sucesivamente, ¿no? Entonces este es el ejercicio que vimos la otra vez, pero que no lo habíamos analizado, ¿no? Entonces, Eh, déjenme ver si lo tengo cargado ahí en el NetBeans. NetBeans, sí, ahí está uno que se llama medallas. Ya, ahí está el programa y ahora sí lo examinamos. Entonces ahora sí ya no les debo nada. Ahí están, ahí están los países, ¿verdad? China, Japón, Rusia, España. Ahí están los valores de las medallas. Si el programa trabaja bien, en este caso el primer país tendrá una medalla, el segundo país dos, el tercer país una. Entonces el total ahí está una, dos, una. Entonces sí está trabajando bien. Nos imprimió la cabecera más bonita, nos imprimió los países ya con nombres y nos imprimió, nos calculó el total de medallas por país, ¿no? En este caso Rusia tiene 4 medallas. ¿Ya? Y ahí está el uso de un arreglo bidimensional. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud, duda respecto a esto de aquí. Si no hay preguntas, entonces, aunque yo ya les pasé este programa, y si ustedes se dan cuenta, mi pobre computadora está así como que no quiere que la vea mal. Ahí les paso de nuevo el programa. Ahí se los pasé para que lo revisen si es que la otra vez no lo alcanzaron a copiar. Bien, sigamos entonces, ya terminamos este tema de las medallas, no hay preguntas, entonces asumo que está todo comprendido y nos vamos a ver algoritmos comunes de los arreglos, ¿no? Cosas que siempre se hacen con los arreglos. Lo que siempre se debe hacer con un arreglo, o siempre se hace con un arreglo, es llenarlo de valores. ¿Cómo llenamos de valores un arreglo? Primero creamos el arreglo, en este caso tenemos el arreglo data, que es de tipo integer, ¿verdad? Generamos el espacio de memoria, que en este caso van a ser 11 posiciones de memoria de tipo entero. Cuando trabajamos con números enteros y creamos un arreglo, recuerden ustedes que el arreglo, las posiciones de memoria se inicializan con 0, ¿no? Entonces, estas van a estar inicializadas con 0. Bien,
Eh, Como los arreglos tienen varios elementos, pues siempre vamos a utilizar una estructura repetitiva para recorrerlo. En este caso utilizamos una estructura repetitiva for, es lo más adecuado. Creamos un índice i que va a ir desde 0, que va a ser el inicio del índice, ¿verdad? Hasta la longitud del arreglo. Utilizamos la propiedad length, ¿verdad? Del arreglo data, que es un objeto, mejor dicho, ¿verdad? Y entonces vamos a recorrer el arreglo desde 0 hasta la posición -1. Y luego, mientras en cada ciclo incrementamos i en 1, lo que hacemos dentro del ciclo es que nos referimos a la posición del arreglo data de entre corchetes de i. Esta, la primera vez sería la posición 0. Y le asignamos un valor. En este caso el valor tiene que ser del mismo tipo del arreglo, que es entero, ¿no? Entonces le mandamos el valor de i por i, que en este caso sería 0 por 0, 0. Entonces, el elemento 0 del arreglo data va a tener como valor inicial 0. Iteramos y vamos al siguiente ciclo y se incrementa en 1, ¿verdad? Y entonces en el elemento data de posición 1 vamos a tener el valor de i por i, o sea, de 1 por 1. Entonces, el segundo elemento va a tener el valor de 1. Luego incrementamos en el siguiente ciclo el valor de i, ahora va a valer 2. Y al elemento de posición número 2 le vamos a asignar el valor de i por i, que en este caso sería 2 por 2, 4, ¿no? Entonces se lo tenemos guardado en este valor, ¿no? De esta manera, en cada interacción vamos llenando cada uno de los elementos de i, ¿no? Y así lo tenemos lleno. Bien, otra cosa que normalmente se hacen con los arreglos es recorrerlos para sacar algún tipo de cálculo. Entonces aquí vamos a ver otra rutina que nos permite hacer una suma y un promedio. Para eso, pues antes de entrar al arreglo, creamos las variables que van a acumular el total y el promedio, ¿verdad? Entonces creamos estas dos variables, en este caso van a ser de tipo doble, y en este caso vamos a utilizar un for each, ¿verdad? Entonces aquí está nuestra estructura for, ¿verdad? Creamos un elemento que va a ser de tipo doble, y este elemento lo vamos a utilizar para recorrer el arreglo data, ¿no? Aquí no hemos visto la definición y llenado de datos del arreglo data, ¿no? Podría ser el de arriba, aunque esto, como es de tipo doble, asumo yo que no es del de arriba, porque el de arriba era de tipo integer, ¿ya? Entonces, con esta estructura de aquí, vamos a recorrer desde el inicio hasta el final del arreglo data, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer en cada interacción? En cada interacción, lo que va a hacer es que total, que la primera vez viene con 0, va a ser igual a total, o sea, a 0, más el valor del elemento. Entonces va a acumular el valor del elemento. Y esto lo va a hacer, ¿verdad? Ciclo por ciclo hasta llegar al último elemento de data. Cuando llega al último elemento de data, él dice, no hay más elementos y va a salir hasta aquí. Pero cuando salga, va a haber acumulado el total de todos los elementos, ¿sí? Luego, por acá, hace una preguntita y dice, si la longitud, o sea, la cantidad de elementos del arreglo data es mayor a 0, o sea que por lo menos hay un elemento, entonces promedio va a ser igual a el total, o sea, a la suma de todos los valores de todos los elementos, dividido para data.length, es decir, para el número de elementos leídos, ¿no? Entonces aquí, con esto aquí, se saca el promedio. ¿Preguntas, jóvenes? No hay preguntas, sigamos revisando. Ya, otra de las cosas que generalmente hacemos con los arreglos es calcular el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una estructura. Tenemos que máximo, dice, es de tipo doble y va a recibir al primer elemento de data. ¿Sí? Va a recibir al primero. Como tenemos que determinar cuál es el máximo del arreglo, y como no sabemos cuál es el máximo, cogemos el primero y decimos que el primero es el máximo. ¿Sí? Así comenzamos con ese teorema. El primero va a ser el máximo.
Luego vamos a hacer una estructura repetitiva que va a ir desde i igual 1 hasta i menor a la longitud del arreglo, ¿verdad? ¿Por qué voy a ir desde i igual 1? Porque el elemento 0 ya lo cogí. ¿Sí? Entonces, pudiera yo colocar que comienzo desde 0, pero eso sería un ciclo más, y eso para los programadores, aunque eso cuesta una micra de nanosegundo, pero para nosotros es un pecado hacer una instrucción de más, ¿no? Los programadores hacemos las instrucciones, las interacciones exactas. Ni una más, ni una menos. Entonces, si pusiéramos aquí desde 0, estamos haciendo una de más. ¿Sí? Pero eso nos puede dar un ataque cardíaco si vemos eso ahí, ¿no? Bien, dentro del for tenemos un if que dice que si el elemento de i, o sea, el elemento que está en la posición 1, es mayor que el máximo, y recuerden que máximo venía del 0, ¿no? Entonces, si el elemento que está en la posición de i1 es mayor al elemento máximo que era en la posición 0, o sea, estamos comparando la segunda posición con la primera posición, entonces máximo, que era el valor máximo que habíamos supuesto que estaba en la primera posición, entonces máximo es igual a data de i, o sea, a la siguiente posición, ¿no? Entonces, el máximo que nosotros comenzamos como una teoría de que era el primero, ¿verdad? Ya hemos demostrado que no es el primero, y ahora el máximo es el segundo, ¿verdad? Eso si es que el elemento de la posición 1 es mayor que lo que ya teníamos almacenado de máximo. Termina esto de aquí, ¿verdad? Termina el for, regreso a la cabeza del for y se incrementa en 1, ¿verdad? Y como 1 todavía es menor a la longitud de todos los elementos del arreglo, pregunta nuevamente. Si data de i, o sea, el elemento que se encuentra en la posición de i, que en este caso vale 2, ¿verdad? Estamos hablando del tercer elemento. Si el tercer elemento es mayor que el máximo, recuerden que habíamos supuesto que el máximo era el de la posición 2. Entonces, si este es el máximo, o sea, si el elemento número 3 es mayor que el elemento número 2, se produce el intercambio y máximo recibe ahora a data de i, o sea, al contenido del elemento número 3. Termina el if, termina el for, regreso a la cabecera, ahí que valía 2, incremento en 1, ahora se vale 3. Si 3 todavía es menor que el número de elementos de data, entonces ingreso. Y pregunto, si data de i, o sea, estamos hablando ahorita del cuarto elemento, es mayor que máximo, ¿verdad? Si eso fuera mayor, el elemento 4 se convierte en el nuevo máximo. Si no es mayor, entonces no hay cambio y simplemente me voy al siguiente elemento. Y así me recorro todo el arreglo hasta encontrar cuál es el máximo. ¿Sí? Al final, cuando salgo totalmente del for, cuando llego al final del arreglo, obtendré el máximo valor del arreglo. Ya. Ahora, otra manera de hacerlo es utilizando el for each. Aquí prácticamente comenzamos lo mismo, máximo es igual al primer elemento, o sea, el algoritmo solución no lo hemos cambiado, ¿verdad? Y hacemos un for de element, ¿verdad? Que se va a cargar con el primer elemento de data, ¿no? Element va a ser de tipo doble. Y dentro del for, ¿verdad? Dice que si el elemento es mayor que el máximo, entonces máximo recibe el elemento, ¿verdad? Termina el for, recorre el siguiente elemento, ¿verdad? Y así el máximo se va guardando el elemento máximo, ¿no? Si el elemento que corresponde en ese momento no es mayor que máximo, no entra al if, ¿verdad? Y se va directamente al final del for, donde llega a la cabecera a leer el siguiente elemento, ¿no? Entonces, este tiene un poquito menos de código, ¿no? Pero a veces, si no conocen cómo funciona el if for, puede ser que no sepan cómo trabaja, ¿no? Por otro lado, para leer el mínimo, hacemos exactamente lo mismo, solamente que en vez de preguntar por el mayor, en vez de preguntar si el elemento leído es el mayor, ahora vamos a preguntar si el elemento leído es el menor. Entonces hacemos un for each, ¿verdad? Y asumimos que el primero es el mínimo, ¿verdad? Y luego compramos. Si el elemento leído es menor que el mínimo, entonces el nuevo mínimo es dicho elemento.
y continúo iterando, ¿verdad?, al siguiente elemento de la matriz data. Hasta ahí, ¿preguntas, jóvenes? Aprovechen a ganarse su participación en clase. Sí está claro, ¿no? Yo tengo una duda. Dígame, Christopher. Ahí veo que usted dice for y dentro de él tiene double element, dos puntos data. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la data se incrementa o ella solamente es el valor inicial en ese apartado? La data es el arreglo, ¿sí? O si ustedes quieren ser un poco más preciso, es la dirección del arreglo, ¿sí? Aquí este for no funciona como la estructura de acá arriba, que tenemos una variable con un valor inicial, una condición de salida y un incremento, ¿sí? Este es un formato que funciona así. El for each es un formato que sirve para leer estructuras como listas, ¿no? Entonces, este for each es una estructura implementada para no crear la variable, no poner la condición de salida, sino para leernos de inicio a fin una lista, que en este caso es data. ¿Y cómo funciona? Funciona con una variable, en este caso se va a llamar element, tenemos que definir el tipo de datos, ¿verdad? Aunque esto yo creo que podría ser obviado, porque ya sabemos cuál es el tipo de datos de data, y este debería ser el mismo tipo de datos que el arreglo data. Ya, entonces aquí simplemente definimos la variable que va a guardar el valor de los elementos de data, ¿sí? Pero los va a guardar de uno en uno, ¿sí? Entonces, la primera vez que llamamos al for each, ¿verdad? La primera vez que llamamos esto de aquí, el elemento se va a cargar con el elemento de data de la posición 0, ¿sí? Automáticamente nosotros no tenemos que hacer nada. El compilador, cuando ve este tipo de for, dice, mándale data de índice 0, ¿sí? Entonces aquí se va a cargar el primer elemento, ¿no? Esto de aquí va a ser igual a, que element, ¿sí? No sé si lo escribí bien, va a ser igual, a ver aquí, ¿dónde está el igual? Va a ser igual a data de 0. Ya, esto va a ocurrir la primera vez, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir en la cabecera la primera vez. El event va a recibir el elemento data de 0 sin que yo tenga que utilizar ningún índice. La segunda vez, o sea, cuando ya se ejecute esto que está aquí, llega por acá y llegue nuevamente a la cabecera al for, ¿verdad? La segunda vez va a ser así. Y así va a ocurrir en cada interacción hasta llegar a el elemento data de data.len, que no sé cuál será la longitud, ¿no? Len, ¿sí? -1, porque ya saben que el índice solamente llega hasta -2. Ya, entonces así va a continuar, ¿verdad? Va a continuar con todos los arreglos. Va a continuar primero con el elemento 0, luego el 1 y así sucesivamente hasta llegar al último elemento. ¿Cuál es el último elemento? El último elemento es lo que está en la propiedad len, pero -1. ¿Sí? Porque este es el número de elementos. Y como aquí comenzamos del 0, entonces es hasta el elemento -1. Ya, entonces, como ustedes ven, es automático. Nos ahorramos de li, nos ahorramos de incrementar, nos ahorramos de comparar, ¿verdad?
nos ahorramos de referenciar así directamente, entonces nos ahorramos algunas cosas allí. No sé si tiene alguna otra inquietud. O sea que lo único que trata es de dar una ubicación en sí, ¿verdad? O sea, si lo vemos, lo que representa data, data es el inicio de la dirección donde inician los elementos. Si lo queremos ver así, pero yo le diría que no lo tome así porque se le va a complicar. Simplemente tómelo como que data. Tómelo como que data es la matriz con elementos. Hacer recorrido. No se escribió todo lo que está escribiendo. Data es la matriz con elementos. Hacer recorrido. Y element es una variable temporal que va a almacenar los elementos de la matriz o arreglo, es la variable temporal que va a almacenar los elementos de la matriz, de uno en uno por cada iteración. ¿Ya? Entonces, en cada interacción, el elemento se va a cargar con el elemento de la matriz. ¿Ya? Entonces, simplemente es como que usted llamase a una función, como que usted está aburrido de hacer el for desde ahí hasta el len, ¿verdad? Usted dice, ¿sabes qué? Utilizo este formato que me permite recorrer el arreglo sin visualmente complicarme la vida. Ya, listo entonces. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, duda? Este es el programa del error lógico, ¿cierto? Este es el problema del error lógico. No le entendí la pregunta. El programa con el error lógico en el mayor y menor. Con el error, pero es que estos de aquí no tienen error lógico. O sea, me refiero a lo que el elemento tiene que ser mayor a máximo, pero tiene que ser menor a mínimo. A eso. Que el elemento tiene que ser mayor al máximo. Ya, no, aquí estamos evaluando. Déjeme borrar esto. Ya, no hay error. Lo que pasa es que aquí, cuando recién inicializamos, no podemos decir que máximo es 0. Porque imagínense si 0 no se encuentra en el elemento. Si inicializamos máximo con 0 y si 0 no está aquí en el elemento, entonces ahí estamos cometiendo un error porque estamos asumiendo que el máximo es 0 y si no está aquí en el elemento, si el elemento está, están números menores y mayores, ¿verdad? Entonces vamos a asumir mal. Entonces no podemos asumir un número que esté fuera del arreglo. Por eso a máximo le damos el primer número. Lo mismo acá en mínimo. No podemos asumir que mínimo es igual a 0. Tenemos que coger el primer elemento de mínimo, ¿no? Entonces, aquí usted me dice cuando comparamos. Aquí estamos buscando el máximo. Entonces, si el elemento es el nuevo máximo, ¿verdad? Obviamente será mayor que el antiguo máximo y por lo tanto, este elemento debe convertirse en el nuevo máximo.
Mientras que por acá estamos buscando el mínimo. Entonces, si el elemento leído es menor que el antiguo mínimo, entonces este elemento debe convertirse en el nuevo mínimo. Entonces, por eso decimos que mínimo es igual a ese elemento, ¿no? Entonces, no hay ahí error lógico. Lo que pasa es que recuerden que aquí estamos buscando el máximo y el mínimo. Entonces, este es el algoritmo del máximo y este es el algoritmo del mínimo. Y acá solamente es el del máximo, nada más. No hicimos ahí el mínimo. Ya, ahí me salió que nos quedan 10 minutos, entonces cuando se desconecten nos volvemos a conectar. Sí, yo por acá también ya me cargó el video. Déjenme dejar subiendo el video de la primera sesión, porque si no, si no me quedo hasta las 11 de la noche subiendo video. Ya, ya póngase ahí la participación en clase por todas las preguntas, ¿verdad? Entonces, para poder copiarlo antes que se me cierre. Ya, yo espero haberme hecho entender. No sé si hay alguna otra inquietud. Ya, voy a seguir avanzando, ¿ya? Aquí tenemos otro algoritmo que es el separador de elementos, ¿no? Este separador de elementos, lo que hacemos así lo mismo, lo que se hace con la mayoría de los arreglos, recorrerlos desde el inicio hasta el fin, ¿verdad? Y dentro del arreglo, lo que se está preguntando es que si i es mayor que 0, ¿verdad? Si i es mayor que 0, que i vendría a ser la dirección, lo que se hace es que se imprime pues aquí un símbolo de pi, ¿verdad? Y luego se imprime el elemento i, que en este caso tenemos la matriz data, ¿no? Entonces estamos imprimiendo aquí, ¿no? Entonces lo único que estamos haciendo es que preguntamos por un número de índice, ¿verdad? En este caso fue si es mayor que 0, ¿verdad? Y cuando son mayores que 0, pues ponemos una rayita, ¿no? De tal manera de que si nosotros viéramos esto impreso, ¿verdad? Digamos que data tuviera los elementos 0, 1, 2 y 3 y 4, ¿verdad? Y si nosotros viéramos esto impreso, nos quedaría algo así, ¿no? El primer elemento que sería, por ejemplo, 0, de ahí, déjenme ver si me sale el pi, 0, luego salir el 1, pi, 2, pi, 3, pi, 4, pi, 5, pi, ¿verdad? Y 6, digamos que tengan así. Entonces, lo que saldría es un separador para que todos los números no salgan juntos, ¿no? Ahora, yo estoy asumiendo que los elementos son el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, pero podría ser cualquier número. Pero esos números saldrían separados por el símbolo pi. Entonces, eso es lo que hace este algoritmo aquí. Los presenta, pero para que no salgan todos juntos, pone un pi allí. ¿Ya? Pero no lo hace con el primero, si se dan cuenta. Cuando es 0, que es el primer elemento, no pinta el pi, lo pinta a partir del segundo. Ya, entonces, esa sería la salida de ese pedacito de código. ¿Preguntas? Quedan 5 minutos. Déjenme coger la participación de Christopher, porque luego se me cierra y no lo tengo anotado. Déjenme cerrar esto de aquí. Listo. Ya, entonces voy a seguir viendo. Ya dice métodos para manejar array. Tenemos array to string, ¿verdad? Entonces veamos qué hace ese pedacito de código en los 5 minutos que nos quedan.
tenemos que llamar a la librería java.util.asterisco. Con asterisco llamamos a todos los métodos que estén dentro de esta librería, ¿no? Y aquí cuando imprimimos, ¿verdad? El arreglo, en este caso llamamos a la función arise, ¿verdad? De los arreglos, y llamamos al método toString, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer? Parece que se había cerrado. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que va a convertir en string el arreglo data, ¿no? Entonces nos va a mostrar el contenido, pero como si se tratase de un string, ¿sí? Entonces ahí nosotros también podemos observar el contenido del arreglo. De esta manera, si nosotros tenemos dudas qué se guardó en el arreglo, ¿verdad? O sea, que estamos haciendo alguna depuración, podemos hacer uso de esta instrucción para ver el contenido del arreglo de manera rápida, ¿no? En vez de estar haciendo un for desde igual 1, pero de recorrerlo todo bonito, simplemente lo vaciamos todos, y obviamente no va a salir un formato amigable, pero lo que nos interesa es ver el contenido para hacer depuración. Entonces, podemos utilizar array to string, ¿verdad? Para revisar qué tiene. Algoritmos comunes, o sea, cosas que siempre se hacen con los arreglos. Déjenme aquí borrar esos numeritos que están allí. Ya, nos quedan 3 minutos, entonces ya saben si se borra. Volvemos nuevamente. Ya, aquí vamos a hacer una búsqueda lineal, es decir que no queremos imprimir todos los datos del arreglo, sino que estamos buscando un valor específico. En este caso, el valor que estamos buscando es 100 y lo guardamos en una variable de búsqueda que se llama valor 100, ¿verdad? Que es de tipo integer. Eh, Aquí tenemos posición 0, es decir, me imagino yo que es de donde lo vamos a buscar. Aquí tenemos una variable de tipo boolean que se llama fun, que es una variable de control, vendría a ser como se denomina un switch. Un switch que nos va a indicar que hemos encontrado el valor buscado. En este caso, como no hemos comenzado, lo inicializamos con false, porque por el momento no lo hemos encontrado. Luego hacemos una estructura repetitiva que va a ir desde post menor a la longitud del arreglo, ¿verdad? Es decir, no sabemos cuál es la longitud del arreglo, ¿verdad? Pero vamos a ir desde 0 hasta la posición del arreglo menos 1, ¿verdad? Entonces, voy a estar en esta estructura repetitiva mientras la posición inicial, sea la posición de búsqueda, sea menor a el último elemento del arreglo, ¿verdad? Y mientras no haya encontrado lo que estoy buscando. Entonces son dos condiciones para estar en este ciclo repetitivo. Mientras todavía tenga elementos para buscar y si no lo he encontrado, sigo buscando. Luego, ¿qué voy a hacer en el cuerpo ya del bucle? En el cuerpo del bucle voy a ir al elemento de la posición post. Recuerden ustedes que venimos con 1, ¿verdad? Y si el elemento de la posición post, perdón, no venimos con 1, venimos con 0, que es la primera posición. Y si el elemento de la posición post es igual al valor buscado, entonces si es igual, quiere decir que lo encontramos. Por lo tanto, decimos que fun, que es nuestro centinela, nuestro switch para salir del bucle, lo hacemos igual a true. O sea, lo encontramos. En el caso de que esto no sea igual, ¿verdad? Lo que hacemos es que a la posición que inicializamos con 0, lo incrementamos en 1. Entonces ya se haría 1, ¿verdad? En el caso de que sí lo encontramos, en el caso de que font sea verdadero, ¿verdad? Lo que hacemos es que imprimimos un mensajito donde decimos que hemos hallado el valor buscado en la posición post, ¿verdad? En el caso de que no lo encontramos, mandamos un mensajito que no lo hemos encontrado, ¿no? Ya, y luego repetimos, ¿verdad? Repetimos, y si la posición todavía es menor a la longitud del arreglo, seguimos buscando y mientras no lo hemos encontrado. En este caso, si sí lo encontramos, ¿verdad? Entonces, esto de que no está encontrado sería igual a falso y por lo tanto ya no lo repetimos. O sea, si ya lo encontramos, ya ya no se repite. O si llegamos al final del bucle, ya esto ya no se repite, ¿no? Entonces, este sería la búsqueda lineal. ¿Sí? Creo que